Imagina desaparecer en una de las selvas tropicales más hermosas del mundo, solo para ser descubierto 9 años después en un lugar que no debería existir. Esta no es una historia sobre perderse. Es una historia sobre ser encontrado por algo mucho más aterrador que la propia selva. Y lo que le sucedió a Marcus Rivera en los bosques nubosos de Costa Rica te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la supervivencia. Esta historia comienza en lo que debería haber sido la aventura de su vida. 12 de marzo de 2014. Marcus Rivera, un fotógrafo de vida silvestre de 32 años de Colorado, había pasado meses planeando su viaje a la Reserva Forestal Monteverde de Costa Rica. No se trataba de unas vacaciones cualquiera. Marcus estaba documentando especies en peligro de extinción para National Geographic y tenía la mirada puesta en capturar la foto perfecta del quetzal resplandeciente, una de las aves más esquivas y hermosas del mundo. Marcus no era un turista inexperto que se adentraba en la selva con una cámara desechable. Era un profesional experimentado que había fotografiado la vida silvestre en Alaska, el Amazonas y las montañas rocosas. Su equipo fotográfico, valorado en $3,000, era de última generación, y sabía cómo desenvolverse en la naturaleza. Tenía formación en supervivencia, hablaba español básico y había investigado la región de Monteverde durante meses. La Reserva Forestal Monteverde es un lugar de increíble belleza y peligro mortal. Situada en lo alto de las montañas del noroeste de Costa Rica, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. El bosque está perpetuamente envuelto en niebla, lo que crea un paisaje de otro mundo donde los árboles se elevan cientos de metros en el aire, con sus ramas cubiertas de musgo y orquídeas. Se llama bosque nuboso porque, literalmente, existe dentro de las nubes, lo que crea una humedad del 100% y una visibilidad que puede reducirse a solo unos metros en cuestión de segundos. Pero la belleza enmascara el peligro aquí. El bosque es un laberinto en el que incluso los guías experimentados pueden desorientarse. El dosel es tan denso que las señales del GPS a menudo fallan. El suelo es traicionero, con barrancos ocultos y sistemas de raíces que pueden atrapar un tobillo y dejar a alguien indefenso. Y luego están las criaturas. Jaguar, serpientes venenosas y arañas cuyas picaduras pueden matar en cuestión de horas. Aquella fatídica mañana, Marcus se unió a una excursión en tirolina con otros 8 turistas. La excursión estaba dirigida por Carlos Méndez, un guía que llevaba más de 15 años trabajando en Monteverde sin haber perdido a ningún turista. El grupo incluía a una pareja de jubilados de Alemania, una familia con adolescentes de Canadá y 3 estudiantes universitarios que estaban haciendo mochileros por Centroamérica. La excursión en tirolina estaba diseñada para ofrecer a los visitantes una vista panorámica de la copa de los árboles. Los participantes se deslizaban por cables de acero tendidos entre enormes árboles y se detenían en plataformas de observación para avistar la fauna y tomar fotografías. Se consideraba una de las formas más seguras de experimentar la increíble biodiversidad del bosque. Durante las 2 primeras horas, todo salió según lo previsto. El grupo completó con éxito 4 tramos de tirolina y Marcus estaba en su elemento. Su cámara no dejó de disparar mientras capturaba imágenes de tucanes, perezosos y coloridas ranas venenosas. Los demás turistas quedaron impresionados por su dedicación y habilidad, observándolo mientras se colgaba boca abajo de su arnés para conseguir el ángulo perfecto. A las 2:30 de la tarde, el grupo llegó a la 5ª plataforma, construida alrededor de una enorme higuera estranguladora a unos 25 metros del suelo. Esta plataforma ofrecía las mejores vistas de las secciones más remotas de la reserva, zonas donde pocos humanos se habían aventurado. Fue aquí donde Marcus vio algo que sellaría su destino. A través de la niebla, a unos 200 metros de distancia, vio un destello de color verde y rojo brillante. Era un quetzal resplandeciente macho, el santo grial de la fotografía de aves. Estas aves son muy difíciles de fotografiar porque son tímidas, rápidas y prefieren las partes más profundas e inaccesibles del bosque. Marcus se obsesionó de inmediato. Esta era la foto que podría lanzar su carrera, la imagen que National Geographic le había enviado a capturar. Le preguntó a Carlos si podía separarse del grupo brevemente para fotografiar al pájaro. Carlos dudó. Las reglas eran claras, nadie abandona las plataformas designadas solo. Pero Marcus fue persuasivo. Era un fotógrafo experimentado, tenía contacto por radio y el pájaro estaba a menos de 5 minutos. En contra de su mejor criterio, Carlos accedió a darle 10 minutos a Marcus. El resto del grupo continuaría hasta la siguiente plataforma y lo esperaría allí. Marcus avisaría por radio cuando tuviera la foto y Carlos volvería a recogerlo.
Parecía un plan razonable. Marcus descendió en rapel desde la plataforma y desapareció en el verde laberinto del dosel del bosque. La última vez que alguien lo vio, se movía con confianza entre las ramas, con su cámara lista, persiguiendo la foto perfecta. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Carlos intentó comunicarse con Marcus por radio, pero solo recibió estática. El espeso dosel del bosque era conocido por bloquear las señales de radio, por lo que esto no fue inmediatamente alarmante. Pero cuando pasaron 30 minutos sin noticias, Carlos supo que algo andaba mal. Les dijo a los otros turistas que esperaran en la plataforma y fue solo en busca de Marcus. Siguiendo la ruta que había tomado Marcus, Carlos descendió en rapel y comenzó a buscar en el dosel. Lo que encontró le heló la sangre. La cámara de Marcus colgaba de una rama a unos 4,5 metros por debajo de la plataforma, enredada en una maraña de enredaderas y musgo. Pero no era una cámara cualquiera. Seguía grabando. Cuando Carlos la recuperó y reprodujo las imágenes, vio los últimos momentos de Marcus con aterrador detalle. El vídeo mostraba a Marcus rastreando con éxito al quetzal, acercándose cada vez más al magnífico pájaro. Respiraba con dificultad por la emoción mientras le susurraba a la cámara sobre la luz perfecta y el comportamiento cooperativo del pájaro. Pero entonces, algo cambió. El pájaro de repente se alejó volando y la voz de Marcus se volvió preocupada. «Qué raro», se le oía decir. «¿Hay alguien más aquí?». La cámara se sacudió cuando Marcus aparentemente miró a su alrededor. Entonces se oyó un ruido. No era el sonido de un animal, sino voces humanas hablando en español. Estaban lejos, pero se entendían con claridad. Hablaban de algo relacionado con la carga y el americano con la cámara. Los últimos segundos de la grabación mostraban a Marcus dándose cuenta de que había descubierto algo que no debía ver. Susurró con urgencia a la cámara: «Hay gente ahí abajo con jaulas llenas de aves. Creo que son cazadores furtivos. Tengo que salir de aquí». El vídeo terminó abruptamente, aparentemente porque la cámara se cayó o fue arrojada. Carlos se puso inmediatamente en contacto con las autoridades del parque y la policía costarricense. En cuestión de horas, se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate a gran escala. Los equipos de búsqueda incluían guardabosques locales, agentes de policía, perros de búsqueda e incluso vigilancia con helicópteros. Peinaron cientos de acres de bosque, siguiendo cada rastro y revisando cada barranco. La búsqueda reveló pruebas inquietantes. Encontraron indicios de una operación de tráfico de aves a gran escala, jaulas abandonadas, redes y comederos escondidos en lo profundo del bosque. Pero de Marcus Rivera no había rastro más allá de su cámara. La búsqueda continuó durante 2 semanas. La familia de Marcus voló desde Colorado y ofreció una recompensa de $50,000 por cualquier información sobre su hijo. Los medios de comunicación locales cubrieron ampliamente la noticia y voluntarios de todo el mundo se unieron a la búsqueda. Pero el bosque nuboso guardó sus secretos. La búsqueda oficial se suspendió después de que las condiciones meteorológicas se volvieran demasiado peligrosas. La temporada de lluvias había comenzado temprano ese año, lo que hacía que el ya traicionero bosque fuera aún más mortal. Los deslizamientos de tierra eran frecuentes y varios buscadores ya habían resultado heridos. Las autoridades no tuvieron más remedio que declarar a Marcus Rivera desaparecido y presuntamente muerto. Su familia nunca perdió la esperanza, pero a medida que los meses se convertían en años, incluso ellos comenzaron a aceptar que Marcus se había ido para siempre. El caso se convirtió en otro trágico recordatorio de lo rápido que la naturaleza salvaje puede cobrar una vida humana. Pero Marcus Rivera no estaba muerto. Todavía no. Pasaron 9 años. La historia del fotógrafo desaparecido se convirtió en una leyenda local, que se contaba a los turistas como una advertencia sobre los peligros del bosque. La vida en Monteverde volvió a la normalidad y nuevas tragedias sustituyeron a las antiguas en la memoria de la gente. Entonces, en abril de 2023, ocurrió algo extraordinario. 2 guías indígenas Bribri, Joaquín y Miguel, se encontraban en lo profundo del bosque recolectando plantas medicinales para el curandero tradicional de su comunidad. El pueblo Bribri ha vivido en estos bosques durante miles de años y conoce cada árbol, cada arroyo, cada secreto que esconde la selva. Pero lo que encontraron ese día era algo completamente nuevo. En lo alto de las copas de los árboles, tendida entre varios árboles enormes, había una red de puentes de cuerda y plataformas que ninguno de los dos había visto antes. La construcción era sofisticada y demostraba unos conocimientos de ingeniería y silvicultura que pocas personas poseían.
Las cuerdas estaban desgastadas, pero aún eran resistentes, y las plataformas de madera mostraban signos de uso prolongado. Siguieron los puentes y llegaron a algo aún más sorprendente, una elaborada casa construida en el tronco de un árbol gigante de cecropia, a unos 12 metros sobre el suelo del bosque. La estructura era invisible desde el suelo, oculta por capas de hojas y ramas. Solo alguien que ya estuviera en las copas de los árboles podría haberla visto. La casa del árbol era una obra maestra de la ingeniería selvática. Tenía un techo impermeable hecho de láminas de metal y hojas de palmera, paredes construidas con ramas entrelazadas y barro, y varias habitaciones conectadas por estrechos pasillos. Había sistemas de recogida de agua, zonas de almacenamiento de alimentos e incluso un primitivo sistema de ventilación que mantenía el interior sorprendentemente cómodo. Pero el descubrimiento más impactante se encontraba dentro de la habitación principal. Sentado en un escritorio improvisado, como si simplemente se hubiera quedado dormido mientras escribía, estaban los restos óseos de un hombre. Sus huesos estaban limpios y blancos, devorados por los insectos, pero por lo demás intactos. Llevaba los restos podridos de ropa de montaña y alrededor del cuello tenía una credencial de prensa que lo identificaba como Marcus Rivera, fotógrafo de National Geographic. Esparcidas por la habitación había miles de fotografías, todas tomadas con equipo profesional. Imágenes de aves, insectos, plantas y paisajes forestales que ningún ser humano había capturado antes. Pero no se trataba solo de fotografías de la naturaleza. Muchas mostraban a personas moviéndose por el bosque, llevando jaulas llenas de aves exóticas. Marcus había documentado toda la operación de caza furtiva desde su escondite aéreo. Junto al esqueleto había una pila de cuadernos, cuyas páginas estaban llenas de la letra de Marcus. Los guías Bribri no sabían leer inglés, pero reconocieron la importancia de lo que habían encontrado. Recogieron todo con cuidado y se pusieron en contacto con las autoridades del parque. Cuando llegaron los investigadores y comenzaron a traducir los diarios de Marcus, descubrieron una historia más increíble y aterradora de lo que nadie hubiera podido imaginar. La primera entrada estaba fechada el 15 de marzo de 2014, 3 días después de la desaparición de Marcus. Escribió: «Estoy vivo, pero no sé por cuánto tiempo. Después de dejar caer mi cámara, intenté alejarme de los cazadores furtivos, pero me perdí por completo en la copa de los árboles. Llevo 3 días viviendo de agua de lluvia y fruta. Mi radio no funciona y no encuentro el camino de vuelta a la plataforma de la tirolina». Las primeras entradas documentaban los desesperados intentos de Marcus por sobrevivir. Había conseguido permanecer en los árboles, utilizando su equipo de escalada para desplazarse de rama en rama. Encontró fuentes de agua dulce donde la lluvia se acumulaba en cuencas naturales y sobrevivió a base de frutas y plantas comestibles. Pero poco a poco se estaba muriendo de hambre y sabía que no podría sobrevivir mucho más tiempo solo. Entonces, el 22 de marzo, todo cambió. Marcus escribió: «Hoy lo encontré. O tal vez él me encontró a mí. Hay un hombre viviendo aquí arriba, en los árboles. Un anciano indígena que habla algo de inglés. Dice que se llama Esteban y que lleva más de 20 años viviendo en el bosque. Me salvó la vida». Según el diario de Marcus, Esteban era un antiguo trabajador de una plantación de plátanos que había huido al bosque décadas atrás tras presenciar un asesinato cometido por sus empleadores. Desde entonces había vivido como un ermitaño, desarrollando increíbles habilidades para sobrevivir en las copas de los árboles. Podía moverse entre los árboles como un mono araña, sabía qué plantas eran comestibles y cuáles medicinales, y podía construir elaborados refugios con materiales naturales. Esteban acogió a Marcus bajo su protección y le enseñó todo lo que necesitaba saber para sobrevivir en el mundo aéreo de las copas de los árboles. Juntos construyeron la extraordinaria casa del árbol que se convertiría en el hogar de Marcus durante los siguientes 6 años. Pero el diario de Marcus reveló una inquietante verdad sobre por qué nunca intentó volver a la civilización. Los cazadores furtivos que había descubierto accidentalmente no eran simples delincuentes ocasionales. Formaban parte de una sofisticada operación internacional de tráfico de fauna silvestre que movía cada año millones de dólares en aves, reptiles y mamíferos exóticos a través de América Central. Marcus había visto demasiado. Sus fotografías documentaban rostros, matrículas y detalles operativos que podían destruir toda la red. Los traficantes lo habían estado buscando desde el día en que desapareció, y Esteban lo convenció de que abandonar la seguridad de las copas de los árboles significaría una muerte segura. Durante 6 años, Marcus vivió en un mundo entre la tierra y el cielo.
Las entradas de su diario describían una existencia extraña y aislada en la que documentaba la vida silvestre que pocos humanos habían visto jamás, mientras vivía con el miedo constante a los delincuentes que lo buscaban abajo. Se convirtió en un experto en ecología de las copas de los árboles, descubriendo nuevas especies de insectos y documentando comportamientos que la ciencia nunca había registrado. Pero el aislamiento le pasó factura. Con el paso de los años, las entradas del diario de Marcus se volvieron cada vez más paranoicas e inconexas. Escribía sobre voces que oía llamándole por su nombre desde el suelo del bosque, sobre figuras que veía moverse entre los árboles por la noche, sobre la creciente certeza de que los cazadores furtivos sabían dónde estaba y solo esperaban el momento adecuado para atacar. Sus últimas entradas, fechadas a finales de 2019, revelaban el alcance total de su deterioro psicológico. Se había convencido de que todo el bosque lo observaba, que cada canto de pájaro era una señal de sus perseguidores, que abandonar la casa del árbol, aunque fuera por un momento, provocaría su muerte inmediata. La última entrada, garabateada con una letra apenas legible, decía simplemente: Esteban se ha ido. Las voces son cada vez más fuertes. No puedo irme. No puedo quedarme. El bosque sabe mi nombre. Cuando los investigadores examinaron la escena con más detenimiento, encontraron pruebas de que Marcus no estaba solo cuando murió. Había indicios de que alguien había estado cuidando la casa del árbol mucho tiempo después de la muerte de Marcus. Había provisiones de comida fresca en los almacenes, velas encendidas recientemente y la estructura mostraba signos de mantenimiento continuo. Lo más inquietante de todo fue que encontraron pruebas de que los traficantes de fauna silvestre habían sabido de la existencia de la casa del árbol desde el principio. Cámaras de vigilancia ocultas, camufladas como pajareras, habían estado vigilando a Marcus durante años. Los traficantes no lo habían matado porque sus fotografías eran más valiosas como moneda de cambio que como prueba. Lo habían mantenido vivo como prisionero, utilizando su miedo y su aislamiento como una jaula más eficaz que cualquier cárcel. La investigación que siguió condujo al arresto de 17 personas involucradas en la operación de tráfico, incluidos varios funcionarios del parque a los que se había pagado para que hicieran la vista gorda. Las fotografías y la documentación de Marcus ayudaron a las autoridades a comprender el alcance total del comercio ilegal, lo que condujo a victorias en materia de conservación que salvaron a miles de animales en peligro de extinción. Pero quizás el descubrimiento más escalofriante se produjo cuando los investigadores entrevistaron a algunos de los traficantes detenidos. Estos admitieron que habían estado suministrando a Marcus comida y artículos de primera necesidad durante años, no por compasión, sino para mantenerlo callado y dócil. Habían utilizado su instinto de supervivencia en su contra, convenciéndolo a través de Esteban de que el bosque era su enemigo, mientras que ellos eran su única protección. Marcus Rivera había sobrevivido durante 6 años en uno de los entornos más difíciles del mundo, solo para descubrir que su mayor enemigo no era la selva en absoluto. Eran precisamente las personas que lo habían mantenido con vida. La casa del árbol sigue en pie en el bosque nuboso de Monteverde, aunque ahora está prohibido el acceso a los turistas. Los guardaparques revisan ocasionalmente la estructura e informan de que parece mantenerse por sí sola, como si alguien siguiera cuidándola. Los guías locales susurran que, en las noches tranquilas, todavía se puede oír el sonido de los obturadores de las cámaras en el dosel, mientras Marcus Rivera continúa su trabajo de documentar el bosque que se convirtió tanto en su salvación como en su tumba. La historia de Marcus Rivera sirve como un inquietante recordatorio de que, a veces, los depredadores más peligrosos de la selva no son los que tienen garras y colmillos. A veces son los que sonríen y ofrecen ayuda, mientras construyen lentamente una jaula alrededor de tus miedos hasta que escapar se vuelve imposible, incluso cuando la puerta está abierta de par en par. En el denso dosel envuelto en niebla del bosque nuboso de Costa Rica, donde la línea entre la tierra y el cielo desaparece en el infinito verde, el espíritu de un fotógrafo continúa su vigilia interminable, observando para siempre, documentando para siempre, atrapado para siempre entre el mundo de abajo y la libertad que se encuentra más allá de su alcance.